A mí me sorprendió cuando yo vi esto. Pero desde decisiones sencillas, porque usted puede levantarse en la mañana y decir, tomo la decisión de lavarme los dientes, de bañarme las manos, de escoger qué me voy a colocar hoy, cuál es el color de mis zapatos para ponerme hoy, qué ruta voy a tomar para ir en el transporte, ¿cierto? Decidir qué voy a preparar de desayuno, de almuerzo, de cena. Todas esas son pequeñas decisiones que uno está tomando todos los días. Por eso me sorprende que para una persona cada día tomar desde 1500 a 2000 es alto. Y uno no se da cuenta. Sí, claro. Se está tomando decisiones a todo momento. Pero también se toman hasta decisiones importantes que trascienden, que son trascendentales en la vida. Como algunos dirán, ¿cómo saber qué carrera voy a estudiar, cierto? O con quién me voy a casar en el futuro. Note que todas las decisiones que nosotros tomamos son para un futuro. Y hoy por hoy, y en este mes de octubre, muchos de los colombianos hoy tomaremos decisiones para un mejor futuro en nuestra vida de comunidad, ¿cierto? Por eso es importante saber que las decisiones en la vida de un creyente se deben tomar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y eso es importante que lo hagamos. Quizás usted diga, bueno, ¿y con quién me voy a casar, como lo dije antes? O ¿cuántos hijos voy a tener si los que no son casados? ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿Qué voy a trabajar? ¿Se dan cuenta que son decisiones para el futuro? Y que debemos tomarlas todos los días. Hoy en día, la vida del mundo es cada vez más y más complicada. Este mundo anda a una velocidad impresionante. Loco. Este mundo anda tremendamente a una velocidad que cada vez tomar decisiones se nos hace más contundente. Tenemos que tomarlas ya, ¿cierto? ¿Y esto es debido a qué? A que ha aumentado todo, ¿cierto? Ha aumentado la ciencia, las tendencias, los descubrimientos, ¿sí? El avance tecnológico es día por día. Hoy hay muchos cerebros y científicos que hoy mismo están en sus escritorios pensando qué inventar o qué descubrir para mejorar la vida del ser humano. Y están allá. Y hay muchas tendencias. Y yo me acuerdo hace mucho tiempo nuestros abuelos tenían que elegir pocas cosas porque no había un avance tan tremendo como el que hay hoy, ¿cierto? Y ellos tenían una vida tranquila porque una vida en bendición, establecida, casi que nacían diciendo, yo ya sé qué va a pasar en mi vida, ¿cierto? Y es que además vivían también en una sociedad segura, no como la de hoy, que es muy insegura, ¿cierto? Rodeada ¿de qué? De costumbres, de hechos cotidianos, de lo que hacían a diario. Eran sanos en comparación con los de hoy, ¿cierto? Habíamos más tranquilidad y más sanidad. Pero hoy hay muchas cosas. Hoy hay cosas tremendas que están sucediendo en el mundo y por eso pasó hace más de 50 años. Hoy en día las cosas han cambiado estrictamente, yo diría drásticamente, en todas las áreas, en el mundo. Porque es un mundo que está demandando muchas cosas, donde cada vez hay nuevas modas, ¿cierto? Hay nuevas tendencias de consumo, hay nueva información de la internet, de las redes sociales, de la exposición al licor, del tabaquismo, de las drogas, del sexo, de la pornografía, de tantas otras cosas que estamos expuestos todos nosotros, ¿o no? Y eso es tremendo, mis hermanos. Estamos expuestos y estamos forzados, por decir así, a hacer algo, a tomar decisiones rápidas, ligeras. ¿Saben? Dios nos creó con esa capacidad de hacerlo. Usted y yo podemos tomar una decisión hoy mismo en servir al Señor o no hacerlo, o en dejar la iglesia y no hacerlo, ¿cierto? Podemos hacerlo en un momento. Los expertos dicen, y esto quiero que lo escuchen bien antes de comenzar el tema, dicen que si una persona tiene desarrolladas pocas capacidades de toma de decisiones, vivirá en el mundo actual y le creará muchos problemas de estrés. Ser indeciso en la sociedad, dicen los expertos también, es dejarse llevar por las corrientes. Y el que se deja llevar por las corrientes llega a cualquier parte o a cualquier sitio menos al sitio deseado.
También dicen que hay personas que toman decisiones rápidamente sin tener toda la información necesaria. Y eso sí que es importante. Nosotros necesitamos tener información. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Para tomar una decisión. También dicen esto. Hay otro grupo de personas que van retrasando las decisiones y las van acumulando y van acumulando posibilidades que tal vez nunca nos llevará a tomar una decisión. También dicen lo siguiente: otras personas dejan que las decisiones las tomen otros. ¿Cierto? Los papás no, lo que diga mi mamá o lo que diga mi papá. Entonces que ella decida por mí o que él decida por mí, ¿cierto? Pero también dicen los expertos que hay muchas personas que esperan que las cosas se decidan por azar, ¿cierto? O por las circunstancias, las que resuelven los problemas en forma así, mágica, instantánea. Entonces dejemos que todo suceda. Pero saben, hoy deberíamos ponernos a pensar en algo. Y empecemos con esta pregunta: ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo podré saber si una decisión que yo tome es la que esperaba? ¿Verdad? Voy a repetir esta pregunta. Dice: ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo podré saber si una decisión que yo tome es la que yo esperaba? Bien, entonces les voy a mostrar esta mañana 4 principios bíblicos que quiero que miremos. Y usted los va a notar, pero si no los logra coger cuando yo vaya hablando, al final les voy a hacer un pequeño resumen, ¿de acuerdo? 4 principios bíblicos que encontramos ¿en dónde? En la palabra de Dios, para tomar decisiones sabias. ¿Amén? Amén. ¿Me han escuchado? Amén. ¿Lo tienen ahí? 4 principios bíblicos que encontramos en la palabra de Dios para tomar decisiones sabias. La primera, o el primer principio, es que las decisiones deben ser fundadas en una relación con Dios. ¿Qué fue lo que dije? Que las decisiones deben ser fundadas en una relación con Dios. Y vamos a mirar la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8. Hoy voy a usar la Reina Valera porque me gustan las palabras que trae esta versión, que son muy enfáticas, para que hoy las entendamos todas de una manera muy especial. ¿Amén? Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. El primer principio es que las decisiones deben ser tomadas o fundadas más bien en una relación con Dios. Acuérdense que hemos hablado de relación con Dios. Si usted y yo no tenemos una buena relación con Dios, pues tal vez quizás no tomemos decisiones inteligentes o decisiones sabias. Pero miren lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. La palabra dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué es lo que dice? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus caminos. ¿Amén? Observamos que el escritor de Proverbios aquí nos dice: fíate de Jehová, fíate de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Confiar. Es la pregunta, ¿cierto? Les voy a dar una respuesta básica y contundente. Y esto quiere decir que tengamos una fuerte dependencia de algo o de alguien, y en este caso, de Dios. Eso es lo que significa fíate del Señor, fíate de Jehová. Que usted y yo tengamos una fuerte dependencia de Dios. Cuando éramos bebés o cuando éramos niños, ¿de quién dependíamos nosotros? De nuestros padres. De nuestros padres, ¿cierto? Ellos nos cuidaban, nos amaban o nos aman, nos alimentaban, querían lo mejor para nosotros. ¿Cierto que eso es verdad? Pues de la misma manera, el escritor de Proverbios quiere que nosotros, usted y yo, tengamos una fuerte dependencia de Dios. Depender totalmente de Él. Que nos apresuremos a refugiarnos en Él. Que no tomemos decisiones a la ligera, pero sí que las pensemos muy bien, ¿cierto? Así como
lo hace un bebé con su mamá o con su papá, se aferra a él, depende de él. Nosotros debemos hacerlos con nuestro Dios. ¿De acuerdo? Pero la pregunta sería, ¿pero cómo lo podemos hacer, pastor? ¿Cómo hacemos para llegar a lograr esto? Pues este mismo pasaje que acabamos de leer, estos dos versículos, nos traen la respuesta. Miren que cuando dice de todo tu corazón, el corazón en la Biblia se refiere a se refiere muchas veces a la fuente de vida. Para los judíos el corazón era el centro de todo. En la Biblia por eso se habla de corazón. Y cuando se habla de corazón se habla de todo lo que puede estar dentro del corazón. Y es la fuente de vida del ser interior en muchos aspectos, enfocado en varios, miren, en la mente, en el alma y en el espíritu. Donde nosotros encontramos y donde ellos encontraban en todo el corazón del ser humano los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, que es lo que está en el alma. ¿Sí? Del corazón provienen los motivos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, las guerras, todos los problemas? Pues del corazón provienen también los motivos, las pasiones, los procesos mentales. Y esos procesos mentales vienen también para la toma de decisiones. ¿Se han dado cuenta que nosotros como creyentes somos un ser íntegro, total? Y está todo en el corazón. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos depender fuertemente de Dios. Dios quiere que nuestra fuerte dependencia en lo que pienso, escuchen bien, en lo que siento y en lo que hago esté cimentada solamente en Él. Solamente en Dios, nuestro Dios poderoso. Que lo que hagamos para tomar decisiones diarias en nuestra vida estén cimentadas solamente en esa relación que usted y yo tenemos que alimentar todos los días. Yo no sé usted cómo alimenta la relación con Dios, pero les voy a dar un ejemplo. La relación con Dios se alimenta leyendo la palabra de Dios, orando todos los días, ayunando, ir al lugar secreto, esa comunión íntima con Él para que usted le cuente a Dios y le hable. Y el Padre dice, y yo que te veo en el secreto te voy a recompensar si tú estás ahí buscando mi rostro. Amén. ¿Cómo alimentamos esa relación diaria con Dios? Saben, el creyente tiene que hacerlo todos los días, porque si usted tiene que tomar una decisión, que esa decisión esté fundada en esa relación íntima. Usted puede preguntarle, Señor, si entro en este trabajo o no entro, si voy por allá o no voy, ¿qué hago? En todo. Ahí es donde debemos estar. Ahora, notemos algo. El versículo también dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa es la segunda parte del versículo 5. Nos dice, y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. La palabra apoyarse, escuchen bien eso, significa sostenerse a sí mismo. ¿Sí? En otras palabras, Dios quiere que nuestras decisiones no estén apoyadas en la capacidad que yo tengo, en la capacidad de mi razonamiento. Porque muchas veces nosotros creemos que lo sabemos todo. Por eso razonamos muchas cosas. Hay gente que cuando no quiere entender la palabra de Dios simplemente la razona. Porque la palabra de Dios, la Biblia, no se entiende con la razón. La palabra de Dios se entiende con el corazón. Cuando usted abre su corazón y dice, Señor, yo quiero entender por qué dices eso en tu palabra. ¿Cómo es que debo conducirme? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y cuando usted pone la razón aparte y abre su corazón, es más fácil que entienda lo que la palabra o la Biblia dice. Pero cuando usted todo lo cuestiona y todo lo razona, créame que no va a llegar a ninguna parte. Por eso necesitamos saber, dice, no te apoyes en tu propia inteligencia o en tu propio entendimiento, ¿cierto? Y por eso también lo que Dios quiere es que nuestras decisiones no están apoyadas en esa capacidad mental o en esa inteligencia o en esa sabiduría humana, sino solamente en Él, en el Dios Todopoderoso.
Mire que también dice algo ahí en ese versículo, dice el verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En otras palabras, Dios quiere que no solo lo conozcamos, sino que también lo reconozcamos. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos. Y esto es lo que Dios nos está, en otras palabras, ordenando. ¿Qué es lo que nos ordena? Que lo conozcamos. No, que lo reconozcamos. Nosotros lo conocemos y lo estamos conociendo, pero Él quiere que lo reconozcamos, porque conocemos muchas cosas de Él, ¿cierto? Usted conoce y ha experimentado algunas características de su naturaleza, de su persona, de su santidad, de su justicia, de su misericordia, de su omnisciencia, de su omnipresencia, de todo esto que tiene Dios, de su amor, porque cada día nos ama más y nos cuida y nos bendice. Está bien, pero lo que Él quiere, dice, bueno, ya me conocen un poco, ya les he demostrado cómo soy yo, pero ahora quiero que me reconozcan. Por lo tanto, el Señor nos ordena que dependamos de Él totalmente y no de nosotros mismos. Y que en todo lo que hagamos, le reconozcamos. Señor, yo hice esto y gracias a ti, Señor, reconozco que fuiste tú el que me diste la inteligencia, el que pusiste las palabras en mi boca, el que me guiabas por el camino, el que me enseñabas cuando había ese peligro, Señor. Yo reconozco que tú estás conmigo, que me guías, que me guardas, que me proteges. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y se dan cuenta que al final de este versículo hay una promesa. Mire la promesa al final, dice, y Él enderezará tus veredas. En otras palabras, Él promete que enderezará nuestros caminos. Nuestro Señor nos mostrará qué camino tomar. Mis hermanos, es tan importante que hoy, que cuando vamos a tomar unas decisiones, quizá usted el próximo domingo lo va a hacer, tengan el conocimiento suficiente para hacerlo con razón, con entendimiento, con los pies, como dicen, sobre la tierra, ¿cierto? Y pueda decir, Señor, con la relación con Dios que tengo, voy a hacer tu voluntad, no lo que yo quiera, no apoyarme en mi propia prudencia o en mi propia sabiduría o inteligencia. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer consciente de lo que, si lo hago bien o mal. Una buena o una mala decisión va a tener consecuencias en el futuro de cada creyente, en el futuro de una iglesia, en el futuro de una ciudad, de un país, de una nación. Así que tenemos que tener en cuenta estos principios bíblicos cuando de decisiones se trate de tomarlas no a la ligera. Amén. El segundo principio es este: Dios nos guía en la toma de decisiones. ¿Y cómo lo hace? Es la pregunta. ¿Cómo es que Dios lo hace? Pues yo le voy a decir una respuesta muy básica y muy general. Y Él lo hace a través de las Escrituras, de la Biblia, de la palabra de Dios. Por eso quiero que miremos una cita bíblica y nos centremos un poquito en esta cita bíblica que es 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. ¿De acuerdo? Dios nos guía en la toma de decisiones. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra, a través de la Escritura, a través de la Biblia. Y miren lo que dice la palabra aquí en 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta ahí dice el verso 16, ¿cierto? Yo sé que en algunas versiones que tienen ahí dicen de otra forma, pero es lo mismo. Y el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto o perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Miren qué versículos tan dicientes en esta mañana. Si Dios nos va a guiar a la toma de decisiones, nosotros necesitamos conocer las Escrituras, saber para qué fueron puestas ahí, para qué el Señor
mandó escribir a cientos de hombres durante mucho tiempo sus pensamientos y lo que Él quería transmitirnos a nosotros. Están escritos en la palabra. Si usted y yo no conocemos de la palabra de Dios, de las Escrituras, seremos unos neófitos, seremos unas personas ignorantes para guiarnos a tomar decisiones. La palabra dice ahí, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir, para que usted y yo vivamos en la justicia de Dios. Quiero que nos centremos un poquito en esta palabra, en la palabra de Dios. Además de lo que dice al principio, que dice que es inspirada por Dios, también está diciendo que ¿qué? Que es útil ¿para qué? Para enseñar. Para enseñar. Mire, la palabra de Dios es útil para enseñar. Cuando usted quiere enseñarle algo a alguien, use la palabra. Use la palabra de Dios. Yo me acuerdo que una profesora en el Instituto Bíblico nos decía, si lo que usted dice no está en la palabra de Dios, no le creemos. Imagínense. Ella dice, tiene que sustentármelo con la palabra. Usted no venga a decirme aquí cosas que se inventa o que usted cree que son así. No, hábleme con la palabra. Si usted me va a enseñar algo, muéstreme dónde dice en la Biblia. Si era verdad, nos dejó pensando a todos, pero es cierto. Es muy cierto. Dice que es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? En otras palabras, es decir, que hace ver lo que está mal en nosotros, ¿sí? Para que nosotros lo corrijamos y para que nos instruya en la justicia de Dios. Ahora, de una manera más efectiva funciona toda la palabra de Dios. Yo no sé por qué la gente se complica cuando lee la Biblia. Ay, es que yo no entiendo, es que no sé qué es lo que dice Dios, es que a mí me parece que eso es terrible o que eso no es así. No, mire, la palabra de Dios no se complica. No, Dios sus pensamientos los dejó claros. Ahí están, cuando Él dice que la Biblia es un instrumento para nosotros, para que podamos enseñar, para que podamos entender lo que Dios dice, el mensaje de Dios, es la verdad. No es nada difícil. Toda esta palabra funciona. ¿Y saben? Lo más importante es que funciona en toda la toma de decisiones que nosotros hagamos. Eso es lo más importante en nuestra vida. La Escritura es mucho beneficio para todos nosotros. Pablo, aquí en esta carta de 2 Timoteo, por inspiración del Espíritu Santo, ¿sabe qué está haciendo? Le está escribiendo a Timoteo, su discípulo, ¿sí? Desde Roma. Él estaba en la cárcel en Roma y le escribe esta maravillosa verdad. Él quería que este joven, Timoteo, viera la palabra de Dios como un gran tesoro. La pregunta es, ¿cómo tú ves la palabra de Dios? ¿Como un libro más? ¿Como algo que tengo que llevar los miércoles a la iglesia o los domingos? ¿O como algo que de vez en cuando por ahí lo leo? ¿Cómo ves la palabra? Pablo le está diciendo, mira, las Escrituras son inspiradas por Dios, úsalas, son útiles para enseñar a esa iglesia que tienes allá, porque Timoteo era un discípulo de Pablo, ¿no? Y también era un pastor muy joven en ese momento. Y él le está diciendo qué hacer y le muestra esta maravillosa verdad. Mírala como un gran tesoro, le está diciendo. ¿Sabe qué es lo que quería Pablo? Que él se mantuviera mejor fiel a esa palabra. ¿Cómo nos mantenemos fieles nosotros a la palabra de Dios? Obedeciendo. Si usted no la obedece, no es fiel. Así de simple. Escudriñándola, mirando qué es lo que dice la palabra de Dios. Pero él decía, yo quiero, Timoteo, que te mantengas fiel a pesar de lo que esté sucediendo, a pesar de las circunstancias. Y este ejemplo también es para nosotros. Mantengámonos fieles a la palabra de Dios, no importa lo que esté sucediendo en Bogotá, en Colombia y en el mundo entero, no importa. Nosotros no nos movemos por circunstancias, nosotros nos movemos por la palabra de Dios, por lo que Dios nos guía a hacer. Por eso de aquí es que hoy pensemos y meditemos cómo tomar decisiones importantes en nuestra vida. ¿Cómo voy a elegir? Y es muy importante saber elegir, porque mañana diremos, yo lo elegí pero la embarré, hice lo que no debía hacer. Y mire la opresión en la que estamos, y mire lo que está sucediendo, y mire, y todas esas circunstancias están alrededor. Y yo creo que Pablo, con toda seguridad, había experimentado esa verdad
en sus años de sufrimiento, en sus años de la cárcel. Por eso le está diciendo, mira Timoteo, perdón, dice, toda la escritura es inspirada primeramente por Dios. Es útil para que tú puedas enseñar a sus discípulos que estás formando. Y eso es lo que hacemos nosotros los maestros o los pastores, enseñar a tu iglesia, ¿cierto? A que por favor nos dejemos guiar por la palabra de Dios en la toma de decisiones. Cuando él dice que toda la escritura nos enseña, ¿sabe a qué se refiere? A conocer a Dios y a conocer su santa voluntad. La voluntad de Dios no está en otro libro, no está en un diccionario, no está en el libro como se llamaba hace mucho tiempo, el libro gordo de Petete, ¿se acuerdan? Sí. Todo el mundo quería saber algo, entonces iba al libro gordo de Petete y lo abrían, y era un libro gordo, ¿no? Sí. Esas son unas generaciones muy antiguas, pero todo el mundo quería mirar en ese libro. No, la voluntad de Dios no está en el libro gordo de Petete. La voluntad de Dios está en las escrituras, en la palabra de Dios. ¿Quieres ser guiado? Abre las escrituras y vas a encontrar el camino por donde debes caminar en verdad y en justicia. Entonces, dice que toda la escritura nos enseña, pero también nos dice que nos redarguye. Esa palabra redarguir quiere decir que nos muestra, que nos convence cuando estamos haciendo algo mal. Y cuando usted está convencido de que está haciendo algo mal, ¿qué hace? Tiene que corregirlo, ¿cierto? Nos corrige, además de eso, esa palabra también. ¿Y sabe para qué? Porque nos está entrenando y nos está formando en la justicia de Dios. Es decir, en hacer lo que es moralmente correcto, ¿sí o no? Y usted, para tomar una decisión, tiene que saber cómo la debe tomar, si es moralmente correcta o no. Hoy no hay moralidad en la vida de los ciudadanos, de la sociedad. Hoy hay gente corrupta, ¿cierto? Hay gente que quiere decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno y vivir una vida sin problemas. Nos corrige, nos instruye, nos enseña, nos entrena, ¿cierto? Si usted y yo somos moralmente correctos ante los ojos del Señor, pues vamos a ser bendecidos en las decisiones que tomemos, en las que consideremos tomar. Y tenemos que hacerlo guiados por la mano de Dios. Pero hay algo más en este segundo principio bíblico de cómo Dios nos guía en la toma de decisiones, y es que lo debemos hacer a través de la oración. No solamente de aprender de la palabra, sino de orar. ¿Cómo más nos guía Dios en la toma de decisiones? Pues a través de la oración. Es muy importante. Miremos 2 versículos ahí en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versos 5 y 6. La oración es muy importante en la vida del creyente, del cristiano. Si usted no ora antes de tomar alguna decisión, Dios mío, vaya orando diciéndole: Señor, lo que voy a hacer será correcto o no. Estoy dentro de tus planes. ¿Conozco tu voluntad o no la conozco? Entonces voy a orar primero. Hoy mucha gente hace cosas sin orar. Y yo diría muchos creyentes, porque los del mundo igual no conocen la oración y hacen las cosas ahí como vengan. Pero el creyente de hoy en día, el cristiano, necesita orar antes de dirá, pero tanta oración, sí, harta oración. Necesitamos orar más de lo que lo hacemos diariamente o comúnmente. Santiago capítulo 1, versos 5 y 6 dice, el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso es lo más importante, le será dada. Pero dice, pídala a Dios. Y el verso 6 dice, pero pida con fe. Aquí hay un ingrediente que nosotros tenemos que poner, ¿cierto? A esa petición de la sabiduría. Dice, pida con fe, no dudando nada, ¿cierto? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, o a la ola del mar, como lo quieras llamar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra.
Ese ingrediente de pedir con fe es muy importante en nuestras vidas, cuando nosotros le estamos pidiendo a Dios sabiduría. Porque hoy en día sí que falta la sabiduría. La gente habla cosas que no se encuentra una persona sabia. Hablan sin sabiduría, lo que quieren, lo que dicen. Y cada necio en su sabiduría morirá en su necedad. Entonces, si usted es falto de sabiduría, la Biblia te está diciendo, pídele a Dios. Pero cuando le vayas a pedir a Dios, pídela con fe, no dudes. Porque si dudas, es como la ola del mar o la onda del mar, que el viento la lleva para un lado y para otro. No eres, en otras palabras, estable. Y lo que Dios quiere es que seamos firmes y estables para tomar una decisión o para pedir a Dios con fe. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Recordemos que cuando nosotros estábamos pequeños, ¿cuál era nuestra actitud a la hora de tomar o de pedirle algo a nuestros papás? ¿Cuál era la actitud? Pedirlo con insistencia. A los que son padres, recuerden que cuando sus hijos les pedían algo, por ejemplo un juguete o no sé, un dulce, la actitud de un niño o la actitud de nosotros era completamente de súplica. Papá, dime eso, ¿sí o no? Papá, regálame eso, papá, tráigame eso. Eso se llama súplica. Esa era la actitud de un niño o de nosotros. Y le rogábamos a nuestros padres por ese juguete o por ese algo que nos quería dar. Incluso, lo que dicen los jóvenes, nos volvíamos intensos. Intensos, y ya, papá, dame, y nos agarrábamos del pantalón y démelo, yo no lo quiero, y llorábamos y pataleábamos hasta obtenerlo. Eso se llama completa súplica. Pues nuestra actitud frente a Dios debe ser como la de un niño, que le suplica al padre, que le ruega al papá, que le dé el juguete, ¿cierto? Pero debemos hacerlo, ese ruego y la súplica, por sabiduría, como dice la palabra de Dios, por sabiduría. Y esta sabiduría, es decir, la habilidad de ordenar los principios, los mandatos de Dios para poder nosotros aplicarlos en alguna decisión que tomemos, es algo muy inteligente, porque es para nuestra vida espiritual. Y definitivamente eso es lo que nos va a guiar a usted y a mí a tomar buenas decisiones. ¿Amén? Si no lo hacemos, estaremos perdidos. ¿De acuerdo? Algo importante también es esto, que nosotros debemos aceptar, en primer lugar, que crecemos cuando pedimos la sabiduría de Dios. Que la mejor manera de pedirle sabiduría a Dios es para que usted y yo crezcamos en primer lugar. Que en segundo lugar, debamos hacerlo en completa actitud de súplica. Señor, dame la sabiduría, dame la inteligencia que dice tu palabra. Te ruego, Señor, que me ayudes en esto porque no entiendo, porque no sé cómo hacerlo. ¿Cuántos han hecho esa oración de súplica al Señor? Amén. Hay que hacer. Varias veces. Y en tercer lugar, que debo hacerlo con fe. Y saben que la fe significa creer, la fe significa confianza. Cuando yo tengo fe en algo es que estoy creyendo en eso. Cuando yo tengo fe en alguien es que estoy creyendo lo que él dice. Y los hijos son expertos en tener fe cuando le piden algo al papá o a la mamá, ¿sí o no? Porque le creen que su papá se lo va a dar. Y si usted le falla y no le da lo que dice, terrible, es un problema grave. Los niños creen. Por eso la Biblia dice, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Hazte como un niño y entrarás al reino de los cielos. Hazte como un niño lleno de inocencia, de pureza, ¿cierto? Cuando ya crecen, bueno, se vuelven tenaces y terribles, pero un bebé, un niño, hazte como él, dice la palabra de Dios, para que puedas entrar en el reino de Dios. Pero necesitas creerlo, tener una fe que no te confunda, una fe profunda, una convicción sin dudar y creyendo que será hecho. Cuando usted cree que será hecha, las cosas vienen. ¿Sabe? ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente que dice, yo creo que sí va a ser así, yo creo que eso es, yo creo que va a venir, yo creo? Y de tanto repetirlo, de estar convencido y tener fe, suceden las cosas. Recuerde que nuestra boca, nuestra palabra, lo que digamos, tiene mucho poder. Si usted todo el día está diciendo me duele la cabeza, le va a doler. Todo el tiempo me duele un brazo, le duele el brazo.
Si usted está confesando que nunca va a salir de su situación difícil, pues nunca va a salir, porque usted está negando la fe, no está poniendo este ingrediente para que Dios le dé sabiduría de cómo hacerlo, de cómo salir. Es lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Amén. Amén. Si lo hacemos de esta manera, Dios concederá con simplicidad y abundancia de su sabiduría. ¿Y para qué? Para que usted y yo afrontemos las pruebas, afrontemos las tentaciones, afrontemos las decisiones diarias que vamos a tomar en nuestra vida. Pero necesitamos convencernos de ello. Si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, si alguno de ustedes, pídala a Dios. ¿A alguno le falta sabiduría esta mañana? Yo levanto mi mano, porque ¿saben? Yo necesito sabiduría de Dios. Yo todos los días necesito ser sabio e inteligente en tomar decisiones en mi trabajo, en la papelería, con la iglesia, con ustedes. Yo necesito, digo, Señor, yo quiero ser más sabio. Pero a veces veo y pienso que no lo estoy haciendo con el ingrediente esencial que me está diciendo la palabra, que es pedirla con fe. ¿Saben que mucha gente pide, pero no cree? Entonces nunca va a suceder nada. Ay, Señor, yo creo que yo te pido y no creen lo que va a suceder. ¿Entonces nos sirve de algo? De nada, ¿verdad? No nos sirve de nada. Necesitamos hacerlo en fe para afrontar pruebas, dificultades, circunstancias, y así saldremos adelante. ¿De acuerdo? Número 3. El principio número 3 dice que la obra del Espíritu Santo debe estar en la toma de decisiones. La obra del Espíritu Santo, porque Jesús cuando se fue dijo: yo les voy a enviar a uno que va a estar a su lado. Es el Consolador. Él los guiará a toda la verdad y les enseñará las cosas que deben decir o hacer. Vamos a mirar Juan capítulo 14, verso 26. Juan 14, 26. En mi Biblia dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará, dice aquí, todo lo que yo os he dicho. ¿Y quién estaba hablando acá? Jesús, ¿cierto? Le estaba diciendo: yo les voy a enviar el Consolador, y se lo dice con nombre propio, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Saben que en el griego la palabra consolador significa llamado al lado de uno, en ayuda de uno, en otras palabras, un ayudador? Eso es lo que significa consolador en griego. Por eso está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús en este capítulo viene hablando sobre el Espíritu Santo. Estoy hablando del capítulo 14, ¿cierto? Donde dice que Él viene del Padre, que es Dios mismo, caracterizado por la verdad, el cual mora en y con nosotros, y que dice que será nuestro consejero santo para las áreas o para todas las áreas de nuestra vida. Hay un versículo ahí, el versículo 16 de Juan 14, miremos un segundo. Juan 14. ¿Qué dice ahí? ¿Ya lo tienen por ahí? 14:16. Sí. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, Eso. para que esté con vosotros para siempre. Aquí lo llama abogado defensor. El abogado defensor, dice en otras versiones, ¿cierto? Pero está diciendo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él está diciendo una verdad tremenda, ¿cierto? Ahora, en el momento en que usted y yo pusimos nuestra fe en Jesús para salvación, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. ¿Sabían eso? El Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón inmediatamente. Él está en cada creyente, Él está en cada cristiano hasta que el Señor nos llame a su presencia. Qué tremendo, ¿no?
está en nosotros. Sin embargo, Él obrará en la vida de cada creyente en la medida en que yo lo permita que Él lo haga. Si usted no le permite al Espíritu Santo obrar en su vida, no va a hacer nada. Usted como creyente, como cristiano, necesita permitirle al Espíritu Santo primero que gobierne su vida, que tome el control de su corazón, de su mente, de su hablar, de su pensamiento, de sus sentimientos y de su voluntad. Diga: el Espíritu Santo toma el control. Dame dominio propio, porque a veces somos como explosivos, ¿cierto? Y hacemos lo que queremos. Pero usted necesita decirle: Espíritu Santo, mira, toma el control de mi vida, toma el control de mi corazón, guíame a través de tu palabra, enséñame a través de esta palabra. En otras palabras, lo que usted le está diciendo al Espíritu Santo es que Él obre en la toma de decisiones que usted tenga. ¿De acuerdo? Porque si eso no sucede, de lo contrario, está apagando, y por consiguiente la dirección de su vida se verá oscurecida. Sus decisiones no serán claras. ¿Saben? Serán más los deseos que usted tenga de su voluntad o de su carne, ¿sí?, que en una sabiduría que venga de parte de Dios, de su perfecta providencia. Por eso diga: el Espíritu Santo, ayúdame. Yo necesito ser sabio para tomar una decisión. Y saben, las decisiones del cristiano son todos los días, para todo lo que hacemos, ya sea en la iglesia o en el trabajo secular que tengamos o en el negocio que tengamos, pero necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Jesús hubiera podido decir: sí, yo me voy a morir en la cruz, voy a ir al Calvario, voy a morir y hasta luego, adiós a todos. ¿Qué hubiera pasado? Él dijo: yo me voy, pero les envío a otro, el Consolador, que se llama el Espíritu Santo. Él los guiará, Él los bendecirá, Él los traerá a que usted y yo podamos tomar decisiones correctas en la vida. ¿Saben por qué sufren muchos de los hogares hoy de las personas? Porque tomaron decisiones incorrectas hace mucho tiempo, inclusive antes de conocer al Señor, y por eso hasta hoy sufren consecuencias, a pesar de ser cristianos. Y aún más triste, hay personas cristianas que tomaron decisiones incorrectas en su vida cristiana y tal vez se casaron con el que no debería casarse, y le dijeron muchas veces: no lo haga, y lo hizo, y hoy están emproblemados con el que se dice ser cristiano y no lo es, con una persona que aparentó ser creyente y no lo es, y está sufriendo consecuencias, una persona creyente. Entonces, mis hermanos, tenemos que pensar un poquito más en eso. ¿Cómo es que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, está en nuestro corazón, y nosotros a veces nos guiamos es por lo que pensamos o por nuestra razón? No, todo eso necesitamos ponerlo en las manos de Dios para que Él nos guíe y nos enseñe lo que debemos hacer. Amén. Él es nuestro fiel amigo, ¿cierto? Como dice la canción, Sí. mi dulce capitán. Dice esa canción: quédate conmigo, no quiero volver atrás. Así que haga del Espíritu Santo su amigo y déjese guiar en todas las cosas. El cuarto principio es este, y más bien es una pregunta que dice así: ¿cuál es mi motivación para tomar una decisión? Esa es una buena pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué nos motiva a tomar una decisión en esta vida? ¿Qué es lo que me motiva a mí? ¿Qué es lo que le motiva a usted para tomar una buena decisión? La palabra de Dios también nos habla algo sobre eso, y quiero que miren en su Biblia Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 17. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen ahí? Colosenses 3, 17. Y dice la palabra de Dios aquí: y todo lo que hagas o todo lo que hacéis, sea de palabra, escuchen muy bien esto, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor Jesús, dice esta Biblia, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué versículo tan importante para saber cuál es la motivación para tomar decisiones. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cómo debo hacerlo?
Todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, tengo que hacerlo en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, mi Salvador, mi Señor. Y además de eso, dando gracias a mi Dios, al Padre Celestial, por medio de Él. ¿De quién? De Jesús. Aleluya. Voy a hacerte una pregunta. ¿Han visto alguna vez una propaganda de la empresa esta tan grande que es nombrada en todo el mundo, que se llama Coca-Cola? ¿Se han dado cuenta que ellos tienen unas campañas publicitarias impresionantes? ¿Sí? Que son bastante interesantes, que llegan no solamente al intelecto del consumidor, sino que también tocan muchas veces las emociones, los sentimientos y les produce sensaciones a las personas. Sin embargo, cuando salen esas propagandas, ¿cierto? Cuando salen esos anuncios, nosotros nunca vemos al final del anuncio que diga el nombre de la agencia publicitaria, ¿o sí? ¿Cierto que no? No vemos el nombre de la agencia publicitaria o de los publicistas que diseñaron esa campaña durante meses o quizás días o años. Solo vemos el nombre de la empresa, el nombre de la marca, Coca-Cola. Pero los que trabajaron y hicieron eso no se nombraron. Las personas que trabajan ahí hicieron un buen trabajo, una buena labor, pero en nombre de una empresa. No la reconocen. ¿Cierto? Y a pesar de que no reciben ningún reconocimiento público por ello, los consumidores lo único que decimos es, oiga, chévere las campañas de Coca-Cola, ¿no? Tan buenas. Pero nunca decimos, oiga, qué bueno los publicistas que los diseñaron, que lo hicieron, se mataron la cabeza. No, nunca. Pablo nos dice en su palabra, en este pasaje que leímos, que todo lo que hablemos y digamos, y todas nuestras acciones, o sea, los hechos, incluidas, escuchen bien esto, las decisiones que tomemos, las hagamos todas en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo Jesús. Dígalo duro. ¿En nombre de quién? De Jesús. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Lo repito, todo lo que hablemos o digamos y todas nuestras acciones, incluida su decisión o mi decisión por algo, o lo que yo vaya a tomar, la hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre de quien usted y yo representamos. Eso es lo que quiere decir esto. Y aunque no recibamos ningún reconocimiento público como esos publicistas, aunque pasen desapercibidas para la sociedad nuestras palabras o nuestras acciones, miren, por pequeñas que sean, tengamos muy presente que debemos hacerlas en el nombre de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Aquí dice representando. Representando, dice ahí. Sí, señora. Ese versículo me gusta en esa versión. Dice, como representantes de ¿quién? De Cristo. Del Señor Jesucristo. Lo hagamos en el nombre del Señor. Todo. Pero además de las cosas que yo haga o que usted haga, al final del versículo, mire lo que dice. Que debemos hacerlas dando, Gracias. ¿qué? Gracias. Gracias a Dios. A Dios. Muy bien. Aquí dice por medio Dando gracias a Dios por medio de quién? de él, acérquense a la presencia De nuestro Dios Señor Señor. Jesucristo. con acción de gracias. Acérquense a la presencia de Dios con acción de qué? Gracias. De gracias. Yo no sé cuál es entonces su motivación para tomar una decisión. ¿Lo está haciendo en el nombre de Jesús? Lo que usted hace, lo que usted piensa, sea porque Él dice que sea de palabra o de hecho, hágalo en el nombre del Señor. Pero a veces se nos olvida. Dejamos el nombre del Señor por allá guardado. Y al final dice, y dando gracias al Padre A Dios. por medio de Él. Pensemos un momento en eso. ¿Cierto? Pensemos un momento en eso. En cómo usted y yo podemos entender esta palabra y aplicarla. Porque es que es muy bueno decirla. Ay, sí, tan bueno, pastor. 4 principios bíblicos que nos van a enseñar a tomar decisiones. Qué bueno, pastor, están interesantes, pero ¿las entendió? ¿Las va a aplicar? ¿Las va a poner por obra, por hecho? Y va a decir, oiga, desde hoy en adelante no voy a hacer nada sin pedirle permiso a Dios o sin decirle, Señor, sí, eso es lo que tengo que hacer o no. No voy a hacer nada, Espíritu Santo, si tú no me guías.
No voy a hacer nada si no tengo la motivación de hacerlo en el nombre de Jesús. No voy a hacer nada, Señor, si tú no estás conmigo. Pensemos un momento en eso. Usted y yo somos cristianos influyentes. Lo que usted influya en otra persona, esa persona lo va a tomar. Si usted es un creyente influyente en este mundo, tiene que ver que la toma de sus decisiones están guiadas por el Espíritu Santo, que lo que usted va a hacer para bien, para mejorar su vida más adelante, para tener un futuro mejor que el que tiene hasta ahora. Pero si usted no pone en práctica esos principios bíblicos o los pone por obra, no va a llegar a ningún lado. Y eso es para toda el área, en nuestra vida personal, laboral, o como iglesia, o como creyentes en un lugar. Por eso, todo esto tengo que entenderlo en una forma especial para aplicarlo a mi vida. Sí y solo sí, la palabra de Dios mora en abundancia, como dice este versículo anterior a Colosenses 3:17, el versículo 16. Yo quiero mirar un momento. Miremos un segundo ahí, por favor. Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y por eso el verso 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo la palabra de Dios? Si la palabra de Dios mora en abundancia en su corazón, en cada uno de nosotros, como lo dice el versículo anterior, entonces necesitamos aplicar lo que aprendimos hoy. ¿Están dispuestos a hacerlo? Amén. ¿Amén? Hay que hacerlo. Y lo que les prometí al principio, voy a hacerles un resumen de lo que dije. O mejor, hagamos un resumen de lo que aprendimos hoy. Número 1, que las decisiones deben ser profundas. Deben ser en una relación con Dios. ¿Y saben qué significa eso? Significa confiar y depender de Él. Confiar y depender de Él. No en mí, pero reconociéndolo en todos mis caminos. Eso sí que es bueno. ¿Sabe por qué? Porque dependemos totalmente de Dios y no de nuestra razón, no de nuestro entendimiento, para que usted y yo podamos tomar una verdadera y favorable decisión en la vida. Lo bueno que nosotros podemos hacer es que lo reconozcamos en todo lo que hacemos. La pregunta es: ¿lo reconozco en todo lo que hago? Señor, yo hice esto porque tú estabas ahí, porque me guiaste a hacerlo, Señor, gracias. Pero número 2, en este resumen dice que Dios nos guía en la toma de decisiones por medio de su palabra y por medio de la oración. Dos cosas importantes. ¿Por medio de qué? De su palabra y por medio de la oración. Usted tiene una palabra en su casa, ¿cierto? Léala todos los días. Dígale: Señor, háblame a través de ella. Yo quiero saber tu voluntad. ¿Conozco a Dios en medio de su palabra? ¿Para ser enseñado? ¿Para ser redarguido? ¿Para ser corregido? ¿Para ser instruido en cada decisión de mi vida? Mire que cuando quiero tomar una decisión la puedo hacer, pero busco a Dios primero. Lo busco en oración pidiéndole su sabiduría. Tal vez usted sí pide la sabiduría, pero la pide sin fe. Número 3, estábamos hablando de que la obra del Espíritu Santo debe estar en toda la toma de las decisiones que tengamos, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es un intercesor, dice la Biblia, un ayudador, nuestro consejero santo, directamente proporcional a la medida que yo esté dispuesto a que Él tome el control de mi vida. Por eso hay que decirle: Señor, toma el control de mi vida totalmente y guíame en lo que tengo que hacer. El Espíritu Santo debe estar en todas las decisiones que usted y yo tomemos. Digámosle: Señor, por favor, eres mi ayudador, eres mi consolador, eres el que estás a mi lado. No es el inteligente, el sabio humanamente, no, es el Espíritu Santo de verdad
que dice la Biblia que nos guiará a toda la verdad. Entiendan eso, por favor, esta mañana. Y número 4 dijimos, ¿cuál es mi motivación para tomar una decisión? Para tomar una decisión, buena decisión. Que todo lo que yo haga, en resumidas cuentas, Hablemos, digamos, lo que yo diga, lo que haga, lo haga en el nombre del Señor Jesús. Jesús, dando gracias. Donde Él sea glorificado por medio de mi vida. Por eso dice al final, dándole la gloria a Dios por medio de Él, Dando gracias. por medio de Jesucristo. La pregunta de las decisiones que tomo hoy en día, las hago con la motivación que es en el nombre de Jesús, que es en el nombre del Señor para su gloria y para su honra. Aleluya. Que ojalá lo hagamos de esa forma, mis hermanos. Porque yo creo y estoy convencido de que si usted y yo no tomamos cartas en el asunto de hoy, muy difícilmente vamos a tomar una decisión buena y sabia. Mucha gente hoy es comprada por algo, es sobornada por dinero, por comida, por cualquier cosa para que usted tome una decisión. Y como usted dice, no, pero es que esto me representa dinero, esto me representa mercado, esto me representa comida, entonces sí, hagámoslo como usted dice. No lo hagan. Entérese. Diga, bueno, vamos a tomar una decisión sabia, quizás el próximo domingo para las elecciones que tomemos, que vamos a tener, pues hagámoslo inteligentemente. Guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por favor, amén. Claro, nosotros podemos decirles, tomen esta decisión así, pero oren. Antes de hacer cualquier cosa, la oración primero. La palabra de Dios por delante. ¿Qué me dice esa palabra? ¿Es la voluntad de Dios que lo haga? ¿No es la voluntad? ¿Qué voy a hacer? Dios nos va a ayudar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Vamos a poner en práctica su palabra? Amén. Pues vamos a orar entonces por esta palabra de Dios que Dios nos ha dado hoy. Les invito a que se coloquen sobre sus pies. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a orar creyendo en lo que hemos escuchado. Aleluya. Recuerden que la toma de decisiones en la vida de un creyente, de un cristiano, es muy importante. Y usted tiene que asumir lo bueno o lo malo, las consecuencias de lo que usted decida. Piense en eso. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Una vez más ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú nos ayudes con lo que hemos aprendido hoy, Señor. Sabemos que las decisiones fundamentales tienen que estar basadas en esa relación que tengo contigo, Señor. Tu palabra dice que nos fiemos, que confiemos de todo corazón, que no en ti, en Dios, el Todopoderoso, y que no nos apoyemos en nuestra razón y en las cosas de nuestra propia prudencia. Hoy te reconocemos en todos nuestros caminos, Señor, porque tú vas a enderezar esos caminos para que lleguemos a una buena decisión. Nos apoyamos en ti y te reconocemos, Señor Jesús. Por eso, Dios, ayúdanos y guíanos a tomar buenas decisiones conforme a tu palabra, pero también conforme a la oración. Espíritu Santo, te pedimos que estés con nosotros como nuestro ayudador y podamos estar haciendo cosas buenas. Que pidamos sabiduría e inteligencia en una súplica completa para que podamos obtener la sabiduría de Dios, la que proviene de lo alto y no de la terrenal, y como dice tu palabra, la animal y diabólica, no, sino la sabiduría que proviene del cielo. Por favor, Señor, ayúdanos a saber cuál es esa motivación para tomar una decisión correcta, porque tu palabra dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús, y sobre todo dándote gracias a ti por medio de Jesucristo. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender esta palabra y a ponerla en práctica todos los días de nuestra vida cristiana, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano derecha y di conmigo: Señor Jesús, hoy pongo mi vida en tus manos y quiero que me guíes, quiero que me enseñes, que me ayudes a tener una buena motivación de tu palabra, que la obra del Espíritu Santo yo la deje obrar en mi vida.
que tome decisiones sabias, inteligentes en todo lo que viene por delante, en mi vida privada, en mi vida familiar, en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad, de mi ciudad y de mi país. Ayúdame, Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Yo sé que Dios está aquí. Amén. Por eso